13, del 1 en adelante, dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Bueno, vamos a recapitular lo que habíamos visto los capítulos anteriores. En Hechos capítulo 11, hermanos, se nos hablaba de los inicios de la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Y luego en Hechos capítulo 12, hermanos, el escritor hizo una pausa, ¿sí? O sea, estaba hablando de una cosa, hermanos, y cambió a otra, ¿verdad? Y eso fue en el capítulo 12, ¿verdad? Y nos relató de lo que había sucedido con el rey Herodes, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que había mandado matar a Jacobo y había encarcelado a Pedro. Y en Hechos capítulo 12, hermanos, versículo 25, si no tienen ahí su Biblia, ahí estamos en el capítulo 13, hermanos, pero ahí un ladito, en Hechos 12, 25, fíjense lo que dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sí, hermanos? Miren, entonces pregunta: ¿para qué habían viajado Pablo y Bernabé a Jerusalén? Hermana Jessica, ¿se acuerdan? Ellos estaban en Antioquía. ¿Se acuerdan que Bernabé y Pablo estaban predicando en Antioquía? Y luego hubo una ¿qué? Una hambruna, ¿verdad? Hubo una hambruna, ¿verdad? Y ellos decidieron recaudar ayuda para enviarla a Jerusalén, ¿verdad? Por eso dice que en este versículo dice que ¿qué es lo que hicieron Saulo y Bernabé? Regresaron, ¿verdad? Estaban en Jerusalén, pero regresaron a Antioquía, hermanos. ¿Sí? Ahora, miren, no se nos dice, hermanos, cómo se llevó a cabo la distribución de la ayuda cuando la llevó Saulo y Bernabé, ni cómo reaccionaron los hermanos de Judea, pero siempre, hermanos, cuando nos llega una ayuda, ¿nos sentimos contentos, hermanos? ¿O nos sentimos, cómo nos sentimos cuando nos llega una ayuda? Contentos. ¿Verdad? Estamos contentos, hermanos, alegres, ¿verdad? De hecho, parte de este edificio fue por ayuda de hermanos de allá del río. Entonces, hermano, cuando se recibe algo, siempre lo recibimos con un espíritu de amor, ¿verdad? Y es lo que Pablo y Bernabé llevaron de los hermanos de Antioquía. Ahora, en el capítulo 13, hermanos, este capítulo 13, que es el que vamos a estudiar, es importante. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, porque antes de este capítulo, el personaje clave, ¿saben cuál era el personaje clave antes de este capítulo 13, hermanos? Era el apóstol Pedro. Y la ciudad clave era Jerusalén. Y los recipientes claves estaban recibiendo el evangelio eran los judíos. ¿Sí, hermanos? Pero a partir de este capítulo 13 de Hechos, el personaje clave es Pablo. Y la ciudad clave, hermanos, es Antioquía. Y los recipientes claves del evangelio son los gentiles. Sí, hermanos, ya a partir de este capítulo ya no se vuelve a mencionar al apóstol Pedro, sino que nada más se habla de Pablo, hermanos, ¿verdad? Y los que estaban con él, y cuando ellos llevaron el evangelio a todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, a partir de este capítulo 13, hermanos, ¿verdad? El personaje clave es Pablo, pero también, hermanos, a partir de este capítulo, hermanos, fíjense, se llega a la etapa número 3
del plan del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el plan del Señor Jesucristo, Noemí? ¿Cuál era el plan? Bueno, él la instituyó, y luego después de que la instituyó, ¿qué hizo? ¿Qué les ordenó a los apóstoles? ¿Verdad? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Y también les dijo, y les dijo a ellos que iban a ser testigos primeramente ¿en dónde? En Jerusalén. Samaria. En Jerusalén. Y esa etapa, hermanos, abarca del capítulo 1 al capítulo 7 de Hechos. Y lo dice en Judea y en Samaria. Y esos capítulos, hermanos, abarcan del capítulo 8 al capítulo 12. Y luego hasta lo último de la tierra, bueno, es a partir, miren, de este capítulo hasta el capítulo 28, es hasta lo último de la tierra. O sea, por eso estamos diciendo que a partir de este capítulo se va a llevar a cabo la etapa número 3 del plan del Señor Jesucristo. En este capítulo 3, hermanos, comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Sí, hermanos? Pero también tenemos, miren, dos noticias. Hermanos, tenemos dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? ¿La buena o la mala? La mala. No, siempre decimos que queremos la buena, ¿verdad? Siempre que sabemos de dos noticias, una buena y una mala, pues primero queremos la buena, hermano. Bueno, y es de lo que vamos a hablar, hermanos. Miren, la mala, ¿saben qué es? La mala es lo amargo de la obra misionera. ¿Sí? Pero vamos a empezar con lo dulce de la obra misionera. Ese será nuestro tema en esta mañana, hermano. Lo dulce de la obra misionera. Dijo el hermano Asenio, el hermano José Luis, que son más dulces las dulces que las amargas. ¿Es cierto o es mentira? En el reino de Cristo, hermanos, en la vida cristiana, ¿son más las dulces o son más las amargas? Son más las dulces que las amargas. Amén, ¿verdad? Son más dulces, hermanos, que las amargas, ¿verdad? Pero miren, empecemos. Pregunta: ¿por qué es dulce la obra misionera? O sea, cuando hablamos de algo dulce, es algo que nos hace sentirnos bien, ¿verdad que sí? Cuando al paladar nos llevamos a la boca un pedazo de pastel y lo saboreamos, y hasta el cuerpo se relaja, ¿verdad que sí? Y nos sentimos a gusto. Bueno, también en el aspecto espiritual, hermanos, el trabajo en la iglesia también tiene lo dulce. Miren, pregunta: ¿por qué es dulce la obra misionera, hermanos? Miren, número 1, porque somos parte de una hermosa familia. Eso lo dice el versículo 1 del capítulo 3, hermanos. Miren, dice ahí el texto. ¿Qué es lo que había allá en Antioquía, hermanos? Dice que había una iglesia, ¿verdad? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces, no solamente cuando hablamos de una iglesia, hermanos, estamos hablando de los cristianos, pero también estamos hablando de una hermosa familia, vean, la familia espiritual, hermano. Y esta familia espiritual que estaba aquí en Antioquía estaba trabajando para el propósito de Dios. Hermano, ¿cuál es el propósito de Dios, Saraí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué nos hizo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y para qué mandó a Cristo? ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano, de todo lo que Él hace? No. Miren, es lo que dice el hermano José Luis, cada rato lo está repitiendo. Allá en primera de Timoteo 2:4, hermanos. ¿Sí se acuerdan, hermano José Luis? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios, hermano. El cual quiere, Aarón, fíjate qué es lo que quiere Dios. Que todos sean, ¿qué? Salvos. Nada más que el problema, ¿saben cuál es? Que nosotros no queremos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí en Antioquía, hermanos, había una iglesia
pero también había una familia que estaban trabajando para el Señor, para el propósito que Dios quiere, hermanos. Antioquía, miren, fue la primera congregación proyectada a los gentiles, ¿sí? O sea, Antioquía, hermanos, el enfoque, ¿verdad? El trabajo al cual ellos se iban a dirigir era hacia los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, ¿verdad? Y en esa iglesia, hermanos, ¿saben qué es lo que había ahí en esa congregación? Hermanos, miren, había hermanos judíos, pero también había gentiles, ¿sí se acuerdan? Era una iglesia mixta, ¿sí? ¿Qué quiere decir mixta? Hermana Jessica. Es que había Bueno, nosotros le llamamos revueltos, ¿verdad? Estaban ahí todos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Pero ahí estaban, hermanos. ¿Era relleno o nomás? Hermano, era una iglesia mixta, ¿verdad? Que se componía de gentiles y judíos. Esta familia, hermanos, ya habíamos visto que había enviado ayuda, había enviado una benevolencia a los hermanos ¿de qué? De Jerusalén. O sea, era una iglesia amorosa, hermanos. No era una iglesia acartonada. ¿Se acuerdan lo que decía el hermano Pío? Vean, que no hacía nada, estaban siempre, un acartonado siempre estaba amargado, no quiere hacer nada, es flojo. Ese es un hermano acartonado, hermano. A veces así estamos. Vean, o sea, esta iglesia era una iglesia que amorosa, hermanos. Trabajadora. Trabajadora. Ellos no eran racistas, ¿sí, hermanos? Sino que se miraban como ¿qué? Hermanos. Y es cierto, hermanos, fíjense, ellos eran ellos eran diferentes en muchas cosas, pero Cristo los había unido, hermanos. O sea, aquí puede haber ricos, hermanos, aquí puede haber pobres, aquí puede haber inteligentes, aquí puede haber gente profesional, ¿verdad? Que ha estudiado en ingeniería y todo eso, hermanos, pero aquí vamos a estar juntos, ¿verdad? Vamos a estar unidos por medio de Cristo, ¿verdad? Y estos hermanos de Antioquía eran hijos de Dios, hermanos, y habían sido limpiados con la sangre ¿de quién, hermanos? De Cristo. Y así pasa con nosotros, hermanos. No les da, hermanos, es que a veces no valoramos lo que estamos experimentando, ¿verdad? Estamos dentro de esa familia, hermano. Simplemente cuando hacemos campañas, hermanos, ¿verdad? Y que convivimos y que nos miramos, ¿verdad? Y que, hermanos, pues se mira el gozo, hermanos, la armonía, la convivencia, ¿verdad? Y así pasa con nosotros, hermanos. Somos una familia, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo que está morando en nuestras vidas. Tenemos a un Padre que nos cuida y nos guía por el camino de luz. Entonces, hermanos, tenemos una misión. ¿Verdad? Ya decíamos ¿cuál es la misión, hermanos, de la iglesia? O de esta familia. ¿Salvar qué? Salvar al mundo, hermanos. El cual está en agonía por causa del pecado. Hermanos, y es lo que debemos de entender. Que estamos dentro de una familia donde soy aceptado y amado. ¿Sí, hermanos? O sea, esta familia, hermanos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. No hemos tenido momentos de alegría, hermanos, dentro de la iglesia. Hermanos, miren, es que a lo mejor ustedes no lo han experimentado, ¿verdad? Pero yo anduve allá en Estados Unidos y allá conocí a muchos hermanos, ¿verdad? Y se sentía el trato. Es más, allá cuando estaba trabajando en la maquila allá en Estados Unidos, ya quería que se llegara el domingo, hermanos, para estar otra vez ahí con los hermanos, ¿verdad? Y conocí a muchos hermanos. Y también cuando me fui a Monterrey, allá también, hermanos, conocí muchos hermanos, ¿verdad? Y se siente lo dulce, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, hermanos, se siente lo dulce de la obra misionera. O sea, cuando hablamos de la obra misionera, ¿qué entendemos por eso, Noemí? Ajá, sí, de llevar el evangelio, hermanos, a todas partes. Entonces, hermanos, y cuando hacemos eso, convivimos, nos llegamos a conocer,
¿verdad? Y llegamos a sentirnos como parte de esa familia, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y qué, Cuán agradable. cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía, hermanos. Entonces, eso es lo primero que hemos visto, hermanos, lo dulce de la obra misionera, estamos dentro de una bella familia. Ahora, pero en este tema de lo dulce de la obra misionera, hermanos, no solamente es dulce porque tenemos una familia, sino también es dulce porque tenemos compañeros de la misma obra. Ahí lo dice en el versículo 1, hermanos, fíjense, vamos a volver a leerlo, miren, ¿qué es lo que dice? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué es lo que había, hermanos? ¿Qué había en esa congregación? Anda, era una iglesia fuerte, hermanos. Profetas. Era una iglesia madura, era una iglesia que estaba en crecimiento, una iglesia próspera, porque había ¿qué? Profetas y había maestros. Dice, ¿y quiénes eran esos? Pues bueno, aquí se nos da la lista. Era Bernabé, también Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Miren, en este texto encontramos hermanos que estaban trabajando en la viña del Señor, ¿verdad? Pero aquí ya lo vemos en el plano de los líderes, ¿verdad? En el plano de los que, ¿cómo dicen? Andan empujando a la iglesia, hermano, ¿verdad? Fíjense, estos 5 hombres eran profetas y maestros, dice el texto. Es decir, que hablaban por inspiración, ¿qué, hermanos? Divina, ¿verdad? El Espíritu Santo les llenaba, hermanos, ese vaso para repartirlo con los demás. Pero miren, ahí se nos menciona que ¿quién estaba dentro de esa lista, hermanos? Estaba Bernabé, hermanos. ¿Quién era Bernabé? ¿Qué dice la Biblia que quién era Bernabé? El hijo de consolación, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Ese hermano era bien espiritual. Si alguien estaba desanimado, ese hermano iba y lo levantaba, ¿verdad? Y aquellos que se alejaban, los traía de regreso, hermano, porque era un hermano de consolación, ¿verdad? Dice que también estaba Simón, el que se llamaba Níger, ¿verdad? Esta palabra Níger, Noemí, ¿qué quiere decir Níger en inglés? Hermano, es negro, ¿verdad? O sea, es que muchas palabras del griego casi son iguales tanto en el español como en el inglés, hermano, ¿verdad? Y de hecho esta palabra proviene también del latín, también en el latín es negro, hermanos. O sea, que este Simón, ¿cómo era, hermanos? Le decían, ahí viene el hermano negrito, ¿verdad? Y es probable, hermanos, es muy seguro que él tuviera la tez oscura, ¿verdad? Pero también dice que estaba Lucio de Cirene. Hermano, él es uno de los que se mencionaban, de los que inició la obra en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Son los que comenzaron la obra, ¿verdad? El pilar, hermano, uno de los que comenzaron, ¿verdad? Porque dice que antes nada más se le predicaba a los judíos, pero él fue de los que le empezaron a predicar a los gentiles, ¿verdad? Lucio de Cirene, hermanos. Pero también se menciona a Manaén, hermano, que se crió con Herodes el tetrarca. Hermano, ¿quién era ese Herodes el tetrarca? Era el que mató a Jacobo. Pero, hermano, fíjense, uno de los que estaban cercanos a Herodes se convirtió al evangelio, ¿verdad? Hermano, pero entonces, fíjense, este hermano Manaén, hermano, tenía conexión con la realeza. Imagínense estar a un lado de alguien que es rey, ¿verdad? Donde se vivía en puros lujos, ¿verdad? Es que el evangelio, hermanos, llega a todas las personas. Pero también se menciona a Saulo al último, hermanos. ¿Y saben por qué se le menciona al último? Porque tenía poco tiempo en Antioquía, ¿verdad? Pero este era el protegido de Bernabé, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo ayudó allá, hermanos, cuando la iglesia no lo quería? ¿Verdad? Porque le tenían miedo. Y luego también acá, hermanos,
lo vemos que en Antioquía lo trae y lo presenta a la iglesia en Antioquía. O sea, este era el protegido de Bernabé. Ahora, todos ellos provenían de diferentes partes del mundo, hermanos, de diferentes estratos sociales, de diferente color de piel, pero tenían algo en común, hermanos: el amor de ¿quién? ¿Quién es el que los había unido, hermanos? El amor de Jesucristo, ¿verdad? Y su compasión por la gente. Todos ellos no se miraban como enemigos, hermanos, sino se miraban como compañeros, ¿verdad? Ellos eran el equipo de Cristo. Ellos eran los soldados y Cristo era su capitán. Hermano, es gente como esta con la cual, hermano, es gente como esta con la cual usted y yo nos vamos a llegar a mezclar al hacer la obra misionera. Entonces, por eso, hermanos, ahorita, hermanos, miren, los que estamos aquí nos debemos de mirar como compañeros. Hermano, la historia de lo que está sucediendo aquí ya no se va a volver a repetir, ¿verdad? Debemos de apoyarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, hermanos, el compañerismo, la unidad es algo que se siente bonito, ¿verdad? Tener a muchos hermanos que te estiman, que te abrazan, ¿verdad? Y te animan. Miren, por ejemplo, hermanos, aquí nos tocó, aquí en esta congregación, miren, ahí está el hermano José Luis. Yo creo si yo me llego a morir, hermano, se me hace que si yo me muero, el hermano José Luis me va a llorar, ¿verdad? Pero también si él se muere primero, yo también le voy a llorar, hermanos. Entonces, hermano, y es que llegamos a tener esa cercanía, esa intimidad, ¿verdad? Porque somos un equipo, somos compañeros de la misma barca en la cual vamos viajando. Miren, ya mencionamos, hermanos, dos cosas que son dulces de la obra misionera. Ya dijimos que es la familia y compañeros de la misma obra, pero vamos a ver el último, hermanos. Hermanos, ¿por qué podemos decir que la obra misionera es dulce? Bueno, también, hermanos, porque tenemos un hermoso llamado. ¿Sí, hermano? Tenemos un hermoso llamado. ¿Qué dice Aarón? El versículo, ahí en Hechos 13, versículo 2 al 3. ¿Qué dice? Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Amén. Piensa, hermano, lo que dice el texto, ¿verdad? Dice que Bernabé y Saulo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Dice que estaban estos ministrando al Señor. Y también dice que estaban ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, aquí encontramos a la tercera persona de la deidad. Noemí, ¿cuál es la tercera persona de la deidad? Sí, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera, Saraí? ¿Cuál es la primera personalidad de la deidad? Dios Padre, El Padre. ¿Verdad? y luego Dios Hijo, y luego ya Ajá, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de la Trinidad, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces, por eso, cuando es la primera, pues es el Padre. Hermano, vemos que, ahora miren, ¿qué es lo que vemos aquí en la persona del Espíritu Santo, hermano? Miren, dice que él tiene la capacidad de ¿qué? De hablar. Entonces, una cosa debemos de notar, hermanos: el Espíritu Santo, fíjense, no buscó misioneros entre aquellos que estaban esperando algo que hacer, ¿sí? Sino que Él hizo una elección, hermanos, entre los que se encontraban activos en el servicio del Señor. O sea, cuando el Espíritu Santo, hermanos, está en la iglesia, Él no llama a los que están allá sentados o a los que están allá afuera, o que los que están pensando, bueno, a ver qué voy a hacer. ¿Sí, hermanos?
sino que el llamado se lo hace a los que están trabajando. ¿Sí se fijan? Por eso dice que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo habló y les dijo: apartarme a estos dos, porque están trabajando para el ¿qué? Para la obra a la cual los he llamado. Entonces, si nosotros, hermanos, no hemos encontrado nuestra posición en la iglesia, tal vez se deba a que no estamos involucrados en haciendo algo, vea, de algo que podemos hacer para Dios. Entonces, aquí vemos que Dios llama a hombres ocupados, hermanos. Sí, Noemí, ¿a quién Dios está haciendo el llamado? A hombres ocupados. Y esta es la lección, hermanos. Dios nos habla mientras le servimos. ¿Qué podemos estar haciendo, hermanos, para estar siempre trabajando, no de ociosos? Miren, podemos estar leyendo la Biblia. Vea, podemos estar orando. Podemos estar testificando a otros de Cristo. Podemos animar a otros. Hermano, hemos ido a la casa de algún hermano para animarle. Debemos estar siguiendo al Señor, hermanos, como Él lo quiere. Dice, pero también dice el texto que estaban, ¿qué, hermanos? Ayunando. Sí. Hermano, el ayuno, ¿qué es el ayuno, Saraí? Ajá. El ayuno es dejar de comer por un periodo de tiempo, hermanos. ¿Verdad? Pero, y en el Antiguo Testamento, hermano, el ayuno se expresaba por medio de la penitencia. ¿Sí? O sea que cuando pecaba el pueblo de Israel, y hermanos, venía la tragedia y venía el castigo de Dios. Y luego ahora sí, dice que se rasgaban y se echaban ceniza, ¿verdad que sí? Y se ponían a llorar y se hincaban de rodillas. O sea, eso es hacer penitencia. Y ayunaban para que Dios los perdonara y para que Dios tuviera misericordia de ellos y los volviera a levantar. Es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Para eso sí usaban el ayuno en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, se expresa por medio de las prioridades. El ayuno era porque se tomaron el tiempo, hermanos, para trabajar en los planes de Dios. ¿Saben por qué habían ayudado, hermanos? Porque estaban ocupados, ¿verdad? Y el amor que le tenían a lo que estaban haciendo, se les olvidó de comer. ¿Sí, hermanos? O sea, aquí no era el ayuno, ¿verdad? Porque no quisieran comer, sino el ayuno era porque estaban trabajando en la obra del Señor. Hermanos, en el versículo 2 también encontramos un mandato divino, hermanos. ¿Verdad? Apartar a los siervos para llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Cuáles fueron los siervos que se apartaron, hermanos? Bernabé y ¿quién? Y Saulo. Hermano, el Señor Jesucristo nos hizo este llamado, ¿verdad? Hermano, Él nos aparta. Vea, yo quiero que mi hija Jessica, yo quiero que mi hijo José Luis, vea, ellos hagan ese trabajo. Hermano, pero también el Espíritu Santo nos hace este llamado de que seamos sus ¿qué? Sus misioneros, de que seamos sus evangelistas. Hermano, la iglesia es la que llevó a cabo este trabajo, ¿verdad? De encomendar la obra misionera al apóstol Pablo y a Bernabé. O sea, el Espíritu Santo los seleccionó ellos, y luego la iglesia los presentó, los llamó, hermanos. Y dice el texto que ¿qué es lo que hizo la iglesia, hermanos? Cuando una vez fueron seleccionados. Ajá, así es, hermanos, fíjense, ayunaron por ellos y oraron y les impusieron las manos, fíjense. Necesitamos hermanos de este tipo, hermanos, que tengan la valentía y capacidad de ir a los confines de la tierra. Hermano, la tarea de un misionero no es fácil. Hermano, la tarea de un misionero te enfrentas a muchos peligros. Hermano, allá si te vas allá a Brasil, y si hay una enfermedad, por ejemplo, a veces a unos les ha dado malaria, hermanos, se han enfermado, y hermanos, se enferman gravemente. Vean,
Necesitamos hermanos de este tipo que tengan la valentía. Pero estamos viendo, hermanos, fíjense que, hermanos, ¿cuál es lo dulce de la obra misionera? Es que hemos recibido un hermoso llamado. Hermanos, más que a ver, todavía no nos cae el 20. Vean, todavía vivimos como que, como si no pasara nada. No, a mí lo que me interesa es que mañana voy a la maquila. A mí lo que me interesa es que mañana voy a trabajar. Vean, y lo que me interesa es atender al esposo. Hermano, pero no hemos entendido hermano, es un privilegio de que Dios nos haya escogido como para que seamos cristianos y seamos misioneros para llevar el precioso evangelio. Hermano, hasta el apóstol Pablo dijo en Romanos 10:15, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, hasta aquí hemos visto nuestro tema, lo dulce de la obra misionera. ¿Vea? Y dijimos que parte de esta dulzura es que tenemos una familia, hermanos. También dijimos que tenemos líderes, compañeros de la misma obra. Dijimos que tenemos un hermoso llamado. Ya para terminar, hermanos, en el versículo 3 hay algo importante que notar. En el versículo 3 del capítulo 13, dice que la iglesia estaba reunida y el Espíritu Santo habló a través de alguno de ellos. Y ese hermano, hermanos, que fue inspirado por el Espíritu Santo, porque fíjense, uno recibió la unción, hermanos, como dicen, recibió el saber de quiénes eran los que iban a llevar a cabo la obra de ir, hermanos, porque iban a viajar a llevar el evangelio a otras partes del mundo desconocidas, ¿verdad? Pero uno recibió el Espíritu Santo, hermanos, y el Espíritu Santo le dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado, hermanos, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, el Señor Jesús mandaba de dos, ¿qué? En dos, hermanos. Y esto es algo bueno hasta el día de hoy. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera en el uno, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. Entonces, esos dos compañeros, hermanos, seleccionados por el Espíritu Santo, vean, como ya dijimos, eran Bernabé y Saulo. Ahora, hermanos, que Bernabé fuera elegido no nos debe de sorprender, ¿verdad? Pero que Pablo fuera elegido, para algunos yo creo no les gustó, hasta fruncieron el ceño, hermanos. ¿Qué es fruncir el ceño? ¿Verdad? Le hacemos así, ¿verdad que sí? Cuando algo no nos agrada. Entonces, a algunos no les gustó que el Espíritu Santo haya seleccionado a Saulo, hermano, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo los escogió. Fíjense, y él sabía que eran dos de los mejores hombres. Miren, ¿y saben qué es lo que piensan algunos en la iglesia? Hermanos, algunos piensan que debemos de retener a los mejores hombres para que alimenten a la iglesia. ¿Sí, hermano? O sea, que en lugar de que, si aquí tenemos un hermano que es elocuente en la predicación y que tiene capacidad, decimos, que mejor vayan aquellos hermanos, ¿verdad? Y que se vayan, mándenlos allá a Panamá, mándenlos allá a El Salvador, pero que se queden aquí los buenos, porque queremos carnita, ¿verdad que sí? Eso es lo que piensan muchas congregaciones. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo escogió a los dos de sus mejores hombres para que predicaran el evangelio a otras partes del mundo, hermano. Entonces, y es que la obra misionera es una de las tareas más difíciles, hermanos. Sí, Saulo había sido llamado por el Señor anteriormente. La iglesia hizo un servicio especial y les impuso las manos, hermanos. Fíjense, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Les impuso las manos, no para que recibieran poderes milagrosos, sino para confirmar, ¿verdad?, que ellos tenían la responsabilidad de llevar a cabo esa obra, hermanos. Entonces,
Pablo y Bernabé, cuando les impusieron los hermanos las manos, ¿qué sentían, hermanos? Y todos los estaban mirando. Ellos sentían una sensación, hermanos, ¿verdad? Que se les había encomendado un trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que se está imprimiendo, hermanos, en Saulo y Bernabé, que ellos entendieran la seriedad de lo que iban a llevar a cabo. ¿Sí? La iglesia sintió, hermanos, también que de ahí en adelante ellos tenían que apoyarlos a ellos. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? No los mandaron así nomás como así, ¿verdad, hermanos? Yo creo que las hermanas le echaron un lonchecito, ¿verdad? Venga, hermano, llévese un lonche. Y yo creo hasta les dieron dinero, porque estaban apoyando esa obra, hermano, ¿verdad? Y estaban orando. Dice que los despidieron, hermanos, ¿sí? Una vez que los instalaron como misioneros, dice que los despidieron, hermanos, ¿verdad? Y aquí hay algo que notar, hermanos, fíjense. Ellos no se tomaron una semana de descanso. Ay, hermano, pues, antes de que nos vayamos, pues nos vamos a tomar unas vacacioncitas, ¿no? No, hermanos, luego se fueron. Pablo y Bernabé aplicaron el dicho: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, imagínense que usted y yo somos Saulos, hermanos, y estamos saliendo de la ciudad, ¿verdad? Porque dice que los despidieron. Yo estoy seguro que los hermanos estaban, hermanos, Dios lo bendiga, y se pusieron a orar, hermano, ¿verdad? Y les dieron sus mejores deseos y les dieron un abrazo de despedida. Entonces, aquí ellos experimentaron, hermanos, emociones encontradas. No, cuando vamos a salir a alguna parte, hermanos, y ya no vamos a regresar, ¿no han sentido esas emociones encontradas? Sí, hermanos, ¿verdad? Se dice que, hermanos, se dice que el que se queda, ¿verdad?, en los novios, Noemí, ¿verdad?, se dice que de los novios, dice, el que se queda llorando, y el que se va ¿qué? Suspirando, ¿verdad que sí? Como la canción. Hay un dicho, hermano, que dice así. Y sí es cierto, hermanos. Yo me acuerdo que a veces venía acá, cuando estaba estudiando en la MEP, venía, y ya cuando me iba a regresar, mi papá me daba un ray, y nomás lo miraba ahí a mi papá que ya pues se estaba yendo, y se me salían las de cocodrilo, hermano. Es que sí, hermanos, hay emociones encontradas cuando estamos haciendo el trabajo de la obra misionera. Entonces, hermanos, tanto Pablo como Bernabé, como ellos conocían, hermanos, lo venturoso, como lo amenazante de enfrentar lo desconocido. Vean, no obstante, ellos sabían que estaban exactamente donde Dios quería y haciendo lo que Dios quería. Entonces, los misioneros pueden experimentar la magnífica sensación de que ellos están cumpliendo con el plan de Dios para sus vidas. Emma, vea qué bonito, Emma, cuando hacemos la obra y que invitamos a una persona, y que aquella persona es receptiva, y que aquella persona obedece el evangelio, y que aquella persona yo le di el estudio, y pero que pasa y obedece, hermanos, y se bautiza y sigue fiel, te quedas con una, hermano, satisfacción. Y es de lo que estamos hablando aquí, hermano, ¿verdad? Que es parte también de la obra misionera. Nosotros también tenemos un plan de Dios, hermanos, para nuestras vidas, y hay que tomarlo. Entonces no nos frustremos, hermanos, creyendo que la tarea que yo hago no tiene importancia, hermano, porque a veces decimos, no, pues es que la tarea que yo hago no es grande, ni tampoco es impresionante, hermano, pero dijo el Señor Jesucristo allá en Marcos 9:41, hermano, que nuestra obra puede ser tan simple como llevar y proveer agua natural, hermanos. Y nosotros podemos también llevar el agua de Dios a las personas que lo necesitan, hermano, pero se requiere de una tarea especial, la que nos dejó el Señor allá en Mateo 28:18, hermano. Él dijo allá las siguientes palabras, fíjense: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los que, Todos los días. todos los días Hasta el fin. hasta el fin del mundo, hermano. Amén. Entonces, hermano, fíjense, hasta aquí hemos visto lo dulce de la obra misionera. Hermano, pero en la vida, cuando iniciamos la vida cristiana, hermanos, ¿qué es lo primero que sucede, hermanos? Cuando hay un recién convertido en la vida cristiana, ¿qué es lo primero que recibe, hermano? Miren, primero lo que se recibe es lo dulce, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Porque todos te abrazan y todos te animan, ¿verdad? Y tienes la emoción de que has entregado tu vida a Cristo. O sea, primer amor. ¿verdad? Se recibe lo dulce, hermano, pero es lo primero que se recibe, hermano. Anda, pero después vienen las pruebas. También lo dijo el apóstol Juan, hermano, allá en Apocalipsis 10:9. Miren, Apocalipsis 10:9 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. ¿El librito cuál es? Acuérdense que el Apocalipsis es simbólico, hermanos. El librito es la palabra de Dios, hermanos. Le dijo al ángel: yo también quiero predicar el evangelio. ¿Verdad? Y le dijo al ángel: toma y cómetelo. ¿Verdad? Y luego dice: y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y Juan no se quedó sin las ganas. Dice que tomó el libro, ¿verdad? Tomó el libro y se lo comió. Dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y dice: y era dulce a mi boca como la miel. Anda, pero cuando ya cayó, hermanos, al estómago, pero cuando lo hube comido, dice, amargó mi vientre. O sea que, y es lo que estamos viendo, hermanos, lo dulce de la obra misionera. Primero entra lo dulce. Anda, pero después vienen las pruebas. Y allá andas llorando, y andas tirando la toalla, queriendo tirar la toalla. Andamos arrastrando la cobija. ¿Verdad? Que, hermanos, andamos por la calle de la amargura. Vienen las pruebas, hermanos, viene lo amargo. Y ahí es donde vamos a saber si realmente somos cristianos. A veces somos, dice el hermano José Luis, cristianos de chocolate. Nos derretimos por la nada y ya no queremos continuar. Entonces, hermanos, no debemos de ser así. Y es pero lo dulce, lo amargo de la obra misionera, eso lo vamos a ver para el otro domingo. Dios les bendiga.